Ahora, todo esto estuvo excelente. En la práctica, cuando vos haces un circuito, pones una compuerta AND seguida de una compuerta, por ejemplo, OR. Y esto lo vamos a poner en TTL. ¿Cómo se ven los diagramas de tensión si yo quiero hacer esto? Esto sería 0 volt y esto sería 5 volt. Pero ahora, esta va a ser la salida y esta va a ser la entrada. Y la salida va a ser así. Esta sería tensión de salida del estado alto mínima y esta sería tensión de salida del estado bajo máxima. Acá voy a tener un 1 que va a poner esta compuerta. Siempre las tensiones la ponen las salidas de las compuertas. Y esta tensión es tensión de entrada del estado alto mínima y esto es tensión de entrada del estado bajo máxima. Esto sería un 1, esto sería un 0 y esto mi banda prohibida, donde ninguna de las tensiones de entrada pueden llegar a la banda prohibida. ¿Por qué? ¿Se quema la compuerta? No. Puntualmente pongo esta tensión y el fabricante no me puede decir si en los millones y millones de compuertas que fabrica, si va a ser a la salida un 1 o un 0. De la única manera que te lo asegura es que en la entrada coloques un 1 que esté comprendido en esta banda o que esté comprendido un 0 en esta banda. Te va a asegurar un 1 o un 0 a la salida. Bien, ahora ¿qué pasa? Yo tengo esto, salida y entrada. Ahora, en los circuitos eléctricos existe lo que se denomina ruido eléctrico. ¿Y cuánto ruido yo le puedo meter a la unión de estas dos compuertas sin que se altere su funcionamiento? Profe, ¿cómo se ve el ruido? El ruido se ve montado de esta manera. ¿Y cuál es el máximo ruido que yo voy a poder colocar? Y si yo tengo este nivel de tensión, lo máximo que voy a poder tener de ruido es estos límites en verde. Puedo hacer que la tensión B0L suba hasta acá o la BOH por la influencia del ruido baje hasta acá. ¿Y qué son estos niveles de tensión? A esto se lo conoce como noise immunity, inmunidad al ruido. Y la inmunidad al ruido en TTL es la diferencia entre BOH mínima menos B sub H mínima. Y esta es la inmunidad al ruido del estado alto. Y esta que tengo acá, esta va a ser la inmunidad al ruido del estado bajo y va a ser BIL máximo menos BOL máximo. ¿Y qué es esto? Bien, la inmunidad al ruido se mide en tensiones. Esto significa que la unidad es la tensión, el volt. La inmunidad al ruido es la máxima cantidad de ruido que yo puedo colocar en la unión de dos compuertas sin que se altere su funcionamiento. Y de estas se toma la menor. La definición. La inmunidad al ruido es la máxima tensión de ruido eléctrico que puedo colocar, que puedo tener, porque es involuntario el ruido eléctrico, en la unión de dos compuertas. Bien, el ruido eléctrico se interpreta, por ejemplo, yo tengo la placa y tengo llaves donde coloco ceros y unos para que los lea la FPGA. Tengo llaves. El teléfono celular que tengo acá arriba, que lo estoy usando de cámara, está emitiendo señales. Bien, la FPGA, por la proximidad que hay entre el teléfono celular y las llaves de la FPGA, hay un grupo de llaves que acerco el dedo y que cambian, por ejemplo, la indicación en un display. Eso es ruido eléctrico. Yo tengo un circuito que tiene que su salida valer 0, pero por el efecto del ruido, que es mucho en este caso, es un ruido grande, o sea, la señal de ruido supera la inmunidad al ruido del circuito, hace que cambie la salida inesperadamente. Y eso se debe evitar. Y hay técnicas para poder evitar. Ahora, una de las técnicas es elegir correctamente la familia lógica con la que yo voy a trabajar. Y ahora hacemos el mismo planteo, pero para CMOS. Entonces, planteo los niveles de tensión en CMOS y los niveles de tensión en CMOS. Tengo VDD y 0 volt. Y acá que tengo 0,7 de VDD y 0,3 de VDD. Y acá tengo
0,95 de BDD. Y acá tengo 0,05 de BDD. Pero esto, cuando yo lo llevo, esto sería entrada, salida, pero cuando lo llevo a la conexión, ¿cómo me queda? ¿Cómo me va a quedar esto? Salida, entrada. Esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 0 y es banda prohibida. Ahora, la inmunidad al ruido, ¿qué noto así a simple vista? Que es más grande. ¿Y cuánto más grande? A ver, la pongo en azul ahora, para que vean que es CMOS. La inmunidad al ruido para el estado alto, ¿cuánto va a valer? 0,95 de BDD menos 0,7 de BDD. ¿Y esto cuánto te da? 0,25 de BDD. Y la inmunidad al ruido del estado bajo me da ¿cuánto? Me da 0,3 de BDD menos 0,05 de BDD. Y esto me da 0,25 de BDD. Ambos iguales. ¿Cuánto vale la inmunidad al ruido en CMOS? 0,25 de BDD. ¿Qué veo? Primero, depende de BDD. Y a mayor BDD, mayor inmunidad al ruido. ¿Y qué otra cosa veo? Aunque no está. Si la inmunidad al ruido es alta, la potencia disipada, la potencia dinámica de CMOS es alta. ¿Por qué? Frecuencia por BDD al cuadrado por CL más CPD. Entonces, si yo quiero tener inmunidades al ruido elevadas, ¿qué tengo que hacer? Poner tensiones de alimentación elevadas y eso me va a aumentar la potencia dinámica. ¿Y esto pasa siempre en CMOS? Siempre pasa. Y estos valores que usted nos hace como 0,7 de BDD, 0,3, son aproximados. Sirven para CMOS, sirven tanto para compuertas de la línea CD como para compuertas de la línea de compatibilidad. Si vos lo querés exacto, vas al manual y lo sacás exacto. Bien, quiere decir que en CMOS, si yo tengo circuitos muy ruidosos, por ahí me conviene trabajar en CMOS. ¿Por qué? Porque aumento la tensión de alimentación y aumenta la inmunidad al ruido. Ahora, para inmunidades al ruido altas, ¿cuál es el precio que se paga? Que la potencia dinámica aumente porque está relacionada con BDD. ¿Quieren hacer una captura de pantalla? Bien, entonces, conclusión de estos 5 minutos. Si yo quiero tener inmunidades al ruido alta, ¿por qué quiero tener inmunidades al ruido alta? Porque mi circuito está en un ambiente ruidoso. ¿Y dónde es un ambiente ruidoso? Y mira, donde hay, por ejemplo, tubos con viejas reactancias o reactancias electrónicas, no tubos de LED, sino el tubo convencional, o en un lugar donde haya motores y esos motores son comandados por unos dispositivos que se llaman tiristores, que generan ruido eléctrico en las líneas, y en muchísimos lugares, por ejemplo, lugares donde hay antenas de radiofrecuencia con con potencias muy elevadas, puede haber inducción de ruido en los circuitos. Acá tenemos los niveles de tensión, cómo los sacamos en CMOS. Tenemos los valores. Y fíjense que el fabricante te lo da para 5, 10 o 15 volts. La fórmula que te doy yo es una fórmula que contempla y es aproximada de todos esos valores. Bien, ¿cuál usan? No usen el manual, salvo que lo pida un ejercicio en particular, sino que usen la manera de calcular la inmunidad al ruido que les acabo de indicar. Ahora bien, acá tienen todo lo que es inmunidad al ruido. Y miren esto, vamos a comparar TTL con CMOS, pero si TTL es 5 volt, CMOS va a tener que tener 5 volt de BDD para poder comparar. ¿Qué comparo? Calculo la inmunidad al ruido, ¿sí? Y me da 3,4 menos 2 volt me da 1,4. Y 0,8 menos
0,35, me da 0,45 volt. Una es para el estado alto y otra es para el estado bajo. Y la inmunidad al ruido es la menor de las dos, 0,45 volt. Quiere decir que la inmunidad al ruido en TTL para este componente vale 0,45 volt. Quiere decir que podré poner ligeramente algo más de 0,4 volt de ruido. El ruido, ¿lo puedo regular yo? No, no lo puedo regular. Está en el ambiente, aparece y tengo que saberlo. Ahora, ¿por qué lo tengo que saber? Y porque veo dónde va a funcionar mi circuito. Lo más probable es que si mi circuito funciona en una plaza, ¿sí?, en la provincia de Río Negro, pongamos, donde hay árboles y donde hay alguna luz, ese circuito digital que está funcionando ahí no va a tener ruido. Pero si yo ese circuito lo pongo al lado de la planta de laminación de techín, donde hace los tubos, los caños, el ruido eléctrico que hay ahí es impresionante. ¿Por qué? Porque los motores son de mucha potencia y conmutan motores de muchísima potencia y hay ruido eléctrico impresionante. Y yo, diseñador, tengo que saber ese detalle, no puedo obviar. Entonces, supongamos que el mismo circuito lo hago con componentes CMOS, tengo VDD 5 volt y hago la cuentita 0,25 de VDD. Si VDD es 5 volt, la inmunidad al ruido es 1,25 en volt. ¿Qué es lo que veo? Que a igualdades de tensión, CMOS tiene casi 3 veces más inmunidad al ruido que TTL. Primera conclusión. Si tengo que armar un circuito para ambientes ruidosos, ¿con qué lo armo? ¿Con TTL o con CMOS? Con CMOS. Y si requiriese mucha inmunidad al ruido, ¿qué tengo que hacer? Tengo la solución de aumentar VDD, ¿correcto? Sabiendo qué cosa, que si aumento VDD, aumenta la potencia disipada. Todos los circuitos digitales que ustedes diseñen en técnicas digitales 1, 2 y 18 van a estar o pueden estar afectados por el ruido. Tengo que elegir correctamente y siempre que pueda la tensión de alimentación de mi circuito para que el ruido lo afecte lo menos posible o que no lo afecte. Bien, acá tienen los valores, ¿no es cierto?, en una tablita que es muy significativa. Si yo tengo TTL de 5 volt, la inmunidad al ruido vale 0,45. Pero si yo tengo serie CMOS, la subfamilia 4000, si tengo 5, voy a tener 1,25. Ya desde el vamos es más grande. Si le pongo 10 volt, voy a llegar a 2 volt y medio. Y si le pongo 15, a 3,75 volt. 3,75 volt de inmunidad al ruido es bastante importante. Eso sería un circuito digital que yo lo diseño y está muy cerca de una fuente de ruido. ¿Quedó claro? Otro problema de ruido que tienen los circuitos digitales es que cuando trabajan a frecuencias extremadamente altas, los circuitos digitales, los circuitos integrados, ¿sí?, generan ruido. Y esto ocurre a frecuencias altas. Y cuando un circuito integrado genera ruido a frecuencias altas, hay que ponerle un capacitor de desacople entre BCC o BDD y masa, y muy próximo al circuito integrado, puesto de esta manera. Entonces, yo tengo un ruido eléctrico acá, generado por el circuito integrado que está conmutando a muy alta velocidad, y este ruido quiero evitar que vaya a la fuente o que esté en el sistema de alimentación. ¿Por qué? Y porque si yo hago un diseño desprolijo y todos los circuitos operan a frecuencias muy altas y todos los circuitos van a meter ruido en la línea de alimentación, lo más probable es que la línea de alimentación se convierta en una fuente de ruido y empeore el problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un capacitor, ¿no es cierto?, que puede ser cerámico o de poliéster,
nunca de Maillard, porque son inductivos, esto se lo van a explicar más adelante, y el valor de ese capacitor va a estar entre 1 nanofaradio y 100 nanofaradios, de 1 a 100 nanofaradios. Y el efecto se ve bien clarito. Se elimina o se trata de eliminar el ruido. Pero esto, ¿lo puedo poner en cualquier lugar, este capacitor? No. Tiene que estar muy próximo al circuito integrado. Muchas veces se ven circuitos integrados digitales en las placas. Y acá le ponen el capacitor de desacople, que va a VDD y a masa. Y esto ocurre con cada circuito integrado que está trabajando a frecuencias altas. Bien, en otra, este capacitor lo colocan así, sobre el circuito integrado. Esta es más efectiva. Bien, siempre el ruido eléctrico que yo les expliqué en la inmunidad al ruido, ¿es la misma que esta? No, las fuentes son distintas. Este es el circuito integrado generando ruido y el otro es un ruido externo. Una pregunta que se puede hacer un alumno en el momento de estudiar: ¿por qué pasa que hay tanta diferencia a 5 volt entre trabajar con TTL y con CMOS? La explicación está en que las tensiones de CMOS, VOH, VIL, todas, son mucho más lineales en CMOS que en TTL. Y eso se repite a todo lo largo de las subfamilias. ¿Ves? Acá tengo familia de baja tensión de 3,3 en TTL de baja tensión, y fíjate que también están compactados hacia abajo. Y en cambio en CMOS están mucho mejor distribuidos. Eso hace la diferencia en la inmunidad al ruido. Y acá tienen los valores de VIH, VIL, VOH, VOL mínimo o máximo según corresponda, y el cálculo de la inmunidad al ruido para subfamilias CMOS y TTL. Bien, en ambos casos la tensión de alimentación para poder compararla es 5 volt. Bien,